Bueno, vamos a hablar del alcoholímetro, ¿sí? Ese instrumento que utilizan los oficiales de tránsito para medir la cantidad de alcohol en su sangre. ¿Qué tanto puede tomar? ¿Qué tanto no? Traemos al doctor Jorge Espitaleta. Doctor, bienvenido. Buenos días. Ese aparato, el famoso alcoholímetro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mide? Al final de cuentas, el alcohol en presencia de oxígeno presenta una oxidación. Entonces, digamos que los alcoholímetros, tanto el que es exhalado o el de sangre, lo que miden es una reacción química de esa oxidación y logran decir cuánta cantidad de alcohol en promedio ha consumido la persona. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces piensan que yo espero una hora y puedo salir a manejar, o espero un rato y puedo salir a manejar. Realmente no, o sea, dependiendo de la cantidad que consumamos de alcohol, uno debería esperar mucho tiempo porque el alcoholímetro puede llegar a censar 6 o 12 horas después del consumo, obviamente dependiendo de la cantidad. Y si es en sangre, todavía más tiempo puede detectarlo. Doctor, ¿cuán preciso es esta máquina? Realmente son máquinas bien calibradas, son máquinas que tienen un mantenimiento y que son calibradas por los mismos estándares que se calibran las pruebas de laboratorio en los hospitales. Entonces, si están bien calibradas y realmente tienen el sello de seguridad y tienen la bitácora de calibración, son bastante precisas, las que utilizan, por ejemplo, las autoridades. Hay unos alcoholímetros que puede conseguir uno, digamos, para uso personal, que estos sí tienen un sesgo un poco más grande. Inclusive había una iniciativa en algún momento que algunos vehículos iban a tener un alcoholímetro y que en el momento de uno montarse a manejar soplaba para que arrancara, para que de verdad, exacto, le permitiera arrancar o no al vehículo. Pero bueno, sí son bastante precisos, sí son equipos profesionales con mantenimiento adecuado y obviamente con la certificación de la bitácora y todo lo que se hace en ello. ¿Qué le va pasando al cuerpo conforme usted va tomando? Eso es una pregunta muy importante. Realmente el cuerpo va empezando como a desinhibirse. Lo primero que uno empieza cuando toma alcohol es esa desinhibición, se siente uno un poco más contento, pero conforme van pasando los grados de alcohol uno empieza a sentirse un poco más lento, primero, un poco hablando más arrastrado, las funciones cerebrales van siendo más lentas, las reacciones van siendo más lentas e inclusive en intoxicaciones severas pues hay depresión del sistema respiratorio y lo puede llevar a la muerte, una intoxicación alcohólica. Y eso es importante porque hay personas que dicen el legítimo, no, yo puedo manejar con unos traguitos, a mí no me pasa nada, pero ¿a punta de qué grado, doctor, ya usted puede causar un accidente? Okay. La graduación del alcohol, pues primero que es muy difícil saber cuánto yo tengo, excepto que tengamos la maquinita. Así es. Y segundo, que realmente con 2 tragos usted llega casi que al límite permitido en general en las leyes. De hecho, hay países que tienen 0 tolerancia y que el nivel de alcohol es 0. Pero lo que sí es importante es que conforme suben pequeños decimales, porque el nivel de alcohol puede ser 0.03 a 0.05 a 0.1, ya se triplica la posibilidad de accidentarse. O sea, la elevación no es lineal, sino exponencial. Entonces, tener niveles no tan altos de alcohol puede causar hasta un 30% de posibilidades de tener un accidente. O sea, los niveles, hablemos un poquito, ya usted se tomó 4 cervezas, usted puede llegar y chocar a alguien y pasearse en la vida de alguien, ¿no? Realmente 4 cervezas, sí. Un trago de cerveza, para hablar en números claros, son 12 onzas de cerveza. 12 onzas son 360 mililitros. Uno podría tomarse 2 tragos de cerveza, o sea, 720 mililitros, que es menos de cerveza y media, si son las de 500 mililitros. Y eso es como el límite máximo que uno tolera. ¿Por qué? Porque además la degradación del alcohol se hace a nivel del hígado y el hígado tiene una tasa de degradación muy lineal. Entonces, no hay ningún inductor que yo le pueda dar al hígado para acelerar esa degradación. Entonces, lo que esté por encima de ese nivel, el hígado lo va acumulando y lo va a ir degradando progresivamente en las siguientes horas. Entonces, por eso le digo que uno puede tener niveles perfectamente en sangre o exhalados hasta 6 a 12 horas después, dependiendo de la cantidad de alcohol que uno ingiera. Doctor, una persona hipertensa pero está controlada, llegó la cenita, se toma una cervecita, le dieron un vinito y después se le disparó la presión. ¿Qué está pasando a esta persona? Sí puede pasar. Normalmente el primer efecto del alcohol es un poco vasodilatador.
pero después de esto aumentan las catecolaminas, se pone el corazón empieza a latir más rápido, los vasos sanguíneos empiezan a cerrarse y sí sube la presión. El alcohol con moderación, y hablamos de alcohol con moderación, por ejemplo, 2 tragos en el hombre de vino tinto, 1 trago en la mujer, y esto depende también un poco del sexo. La tolerancia al alcohol es un poco mayor en el sexo masculino, entonces uno se puede tomar 2 tragos de vino tinto día de por medio, y es una recomendación inclusive desde el punto de vista de salud, por ejemplo, para los pacientes con enfermedad cardiovascular, pero más de eso sí estamos aumentando el riesgo, o sea, ya pasamos de tener un mecanismo protector y estamos hablando que es vino tinto, que es el que tiene algunas sustancias que protegen. Tomarse 1 o 2 copas cada 2 o 3 días no son acumulables, no quiere decir que si yo no tomé durante toda la semana, el viernes me voy a tomar las 6 copas que no me tomé en la semana, no vale acumularse, eso protege, pero por encima de eso aumenta el riesgo. Y aumenta el riesgo de muchas cosas, desde la perspectiva cardiovascular, pero aumenta el riesgo de tener problemas cerebrales, de memoria, aumenta el riesgo de cáncer, aunque no lo crean. O sea, muchos de los cánceres están asociados a las ingestas importantes de alcohol y ni se diga obviamente a la lesión hepática. Doctor, ¿pasa lo mismo con el vino blanco? El vino blanco no tiene esas sustancias protectoras que tiene el vino tinto, entonces realmente la recomendación en general como parte de protección cardiovascular es vino tinto. Hagamos el caso de los destilados con el ron, que mucha gente toma ron y es hipertenso. Agarra el roncito, digamos que esto es un roncito, va para adentro. ¿Qué está pasando en este momento? Ok, el ron es un destilado y los destilados, el tamaño del trago es mucho menor que el tamaño del trago que dijimos. Si decíamos que en una cerveza tenemos 12 onzas, en un destilado, llámese el que quieran, el tamaño del trago es 1,5 onzas, o sea, 45 mililitros. Así que probablemente cuando nos sirven un trago grande de whisky, de ron, de vodka, estamos llegando al máximo que podemos tolerar en el cuerpo. Cuando habla uno de que está tomando mucho, y eso tiene medidas y la OMS y la OPS lo han definido. Entonces, beber de riesgo es tomarse más de 4 bebidas en una sentada. Okay. Ya eso es riesgo. Ya eso es riesgo. Y en una mujer, tomar más de 8 bebidas a la semana se considera de riesgo de alcoholismo, y en un hombre más de 12 bebidas a la semana. O sea, es un número bastante limitado, obviamente, el que tenemos, porque sabemos todos los riesgos que conlleva. El ron, el whisky, la cerveza, ahí depende de cada persona, pero partamos del punto de que todos los licores son azúcares. Pero el diabético tiene que tener ese cuidado, porque si usted habla de una persona diabética, se toma una sangría, tiene hasta 30 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, los licores, todos los licores, ya dijimos, son azúcares. Hay unos que tienen menos y más concentración. Hay licores que son un poco más puros. Entonces uno permite que un paciente diabético pueda tomarse un trago de vez en cuando. Y probablemente estos son los destilados tipo whisky o inclusive el vodka probablemente, y en alguna medida la ginebra. Pero ya los otros bebidas que tienen algún proceso de fermentación mayor de azúcares son más riesgosos. Y si sobre todo es una bebida, un cóctel preparado, que todos los cócteles al final de cuentas les terminan poniendo más azúcar, ¿por qué? Porque el azúcar hace que se absorba mucho más rápido el alcohol. Entonces, si los preparan con algún tipo de gaseosa que sea muy dulce, con algunos de estos siropes que les echamos a los cócteles, entonces lo que van a hacer es que la absorción sea mucho más rápido del alcohol, entonces va a ser mucho más problemático. 1, por la cantidad que voy a tomarme, y 2, obviamente por la cantidad de azúcar que está ingiriendo el paciente diabético. Doctor, los grados de alcohol son interesantes, y aquí hay que ver esto. No es lo mismo que se tome 2 cervezas a 2 whiskies, o tal vez 2 shotcitos, ¿verdad? Que le sirven tal vez 2 tequilas. Por supuesto, o sea, la cerveza, probablemente las cervezas que más concentración tienen de alcohol andan en un 7, 9%, las que consumimos normalmente en Costa Rica andan alrededor de un 5%, casi todas. Pero los whiskies, por ejemplo, tienen 40% de volúmenes de alcohol, entonces quiere decir que es una bebida mucho más concentrada, y por eso es que disminuimos de 12 onzas a 1,5 onzas la cantidad que podemos tomar. Los vinos andan en porcentajes también bastante bajos, 7, 13%, inclusive dependerá del vino que consuman, pero obviamente los destilados muy puros, como el whisky, como algunos rones, por ejemplo, que son de uso bastante frecuente, tienen 40% o algunos más.
de volúmenes Doctor, de ¿por qué alcohol. pasa que la gente dice, no, yo me puedo tomar hasta 4 whiskies, pero me tomo una de ron y me vuelca? Realmente no debería haber mucho sentido, es un poco más la tolerancia probablemente gástrica, la tolerancia al volumen, probablemente 1 o 2 whiskies si se los toman puros tienen mucho menos volumen, el ron probablemente lo mezclan con alguna otra cosa, pero es más por eso porque al final de cuentas el efecto del alcohol va a depender de la concentración de alcohol que yo estoy tomando y el hígado va a reaccionar exactamente igual si uno está tomando whisky, si está tomando ron, si está tomando vodka, porque precisamente son. Ahora bien, el grado de deshidratación, porque todos los alcoholes, y eso sí depende, y eso es lo que llamamos normalmente la resaca o la goma del día siguiente. Claro. Todos los alcoholes inhiben una hormona que se llama hormona antidiurética, entonces por eso, dependiendo de la cantidad de alcohol que tomemos, vamos a ir a orinar mucho más y al día siguiente vamos a tener ese periodo de deshidratación y que va a ser más o menos severo dependiendo del tipo de alcohol que yo haya tomado. Doctor, la persona que padece el corazón, ¿se puede tomar un traguito en la Navidad, sí o no? Sí, se puede tomar una copa de vino tinto. Okay, o un par de copas de vino tinto máximo. Obviamente lo ideal, y siempre decimos, si usted va a manejar, no tome. Esa es la recomendación, no tomar si usted va a conducir. Si está en su casa y está en una celebración y no tiene que manejar y usted es hipertenso o cardiópata, se puede tomar un par de copas de vino sin ningún problema. Doctor, hay gente que se toma solo cerveza, entonces toda la noche pasa por cerveza, pero hay gente que agarra, 2 cervezas, pasó al whisky, después, mira, prueba la sangría y empiezan hasta 4 o 5 destilados. Obviamente vas a cambiar, o sea, acuérdese, todo lo que sobre de alcohol, todo lo que yo me tome de alcohol de más, que mi hígado va a poder ir limpiando, se va a acumular y el proceso va a llevar horas y horas y horas y horas para poder desintoxicar, digamos, de alguna manera el cuerpo. Entonces, si yo cambio de algo que tiene un volumen muy bajo de alcohol a uno más alto, a otro menor, al final de cuentas todos esos volúmenes se van a ir sumando y mi hígado va a decir, ok, usted sumó 100 gramos de alcohol, ok, yo solo puedo degradar 10 gramos por hora y voy a demorarme 10 horas en degradar ese nivel de alcohol que vas a tener en sangre. Y por eso es que les digo que los niveles de alcohol en sangre pueden perfectamente demostrarse 6, 12 horas después de la última ingesta, porque dependerá de cuánto fue la ingesta del alcohol. Una persona diabética que está controlada, ¿qué puede tomar en esa cena, en esa fiesta? Algún trago muy puro, no mezclar, o sea, no hacer cócteles, porque ya dijimos, casi todos los cócteles al final de cuentas les terminamos poniendo siropes o poniendo alguna cosa dulce. Entonces tomarse un trago de whisky, por ejemplo, puede tomarse un trago de whisky en la noche diluido, un trago de vodka en la noche diluido. Es una práctica que no es lo recomendado, pero que se puede dar, y sobre todo que estamos diciendo que es un consumo no habitual, que es un consumo muy, muy ocasional y que no vamos a manejar. O sea, la recomendación, y eso sí es importante para que todos pasemos pues unas buenas festividades, si uno va a conducir, por favor, definitivamente la tolerancia debería ser 0, o sea, no deberíamos tener ni siquiera el 0.03 que estamos teniendo de tolerancia en los alcoholímetros, debería ser 0, precisamente para evitar, porque se ha visto que un porcentaje importante, que puede ser entre el 30 al 60% de los accidentes, está inmiscuido el alcohol. Muchas personas tienen un tratamiento médico, doctor. ¿Puede tomar esa persona, sí o no? Hay algunos medicamentos, no podemos generalizar, hay unos medicamentos que pueden dar dos opciones. Algunos antibióticos, por ejemplo, dan un efecto muy feo que se llama antabuse, y eso es un efecto que se toma un trago y se quiere morir, entonces lo ideal es no tomarlo y debería preguntarle a su médico. Hay otros medicamentos que pierden la acción, entonces si uno está tomando algún grupo de antibióticos e ingiere bebidas alcohólicas 2 o 3 días seguidos, probablemente ese tiempo de tratamiento lo vas a perder. Y hay otros grupos de medicamentos que no se afectan de manera importante con consumo moderado de alcohol. Entonces dependerá de lo que estén usando, porque hay algunos, por ejemplo, los que dan efecto antabuse, prácticamente con el mínimo volumen de alcohol que usted se tome, da ese efecto que es horrible, vómito, se siente muy mal, dolor de cabeza, eso tienen prohibido.
Los antibióticos, por ejemplo, son un grupo de medicamentos que pueden perder su ¿Le efectividad. corta la efectividad, doctor? Sí, pueden disminuir en un porcentaje importante. Entonces, realmente, si yo estoy intentando matar una bacteria, que es por lo que estoy dando un antibiótico, y pierdo 2 o 3 días de mi tratamiento, tengo dos problemas. Uno, que la bacteria ya estuvo recibiendo un antibiótico y puede hacerse resistencia, hace que soy... Y dos, que voy a tener que prolongar mucho más tiempo el antibiótico con efectos que podrían ser deleterios para la salud. Doctor, la persona que está con antidepresivo y se toma un traguito, ¿le podría cortar qué pasa en el cuerpo de esta persona? Ok, la cosa es que estamos potenciando. Algunos de los antidepresivos tienen un pequeño efecto sedante, sobre todo si uno ya lo está tomando de más tiempo. Entonces, estamos sumando dos drogas psicoactivas. Estamos sumando el antidepresivo con el alcohol, que son medicamentos, llamémoslo de esa manera, que van a deprimir el sistema nervioso central y que pueden causar muchos problemas. Entonces, realmente la recomendación es que si uno está tomando alguna sustancia psicoactiva, idealmente no debería mezclarla con otra sustancia que puede causarle mayor depresión. Doctor Espitaleta, interesante entrevista, le agradezco mucho sus minutos.